¿Quién se acuerda de los caballos cuando el mundo decide avanzar sin prisa ni memoria? En el borde del pueblo, donde el viento huele a heno viejo y las luces se apagan con la misma lentitud con que se apagan los recuerdos, yacía un animal que nadie quiso nombrar. Era un caballo negro, grande como un secreto antiguo, con la crin quebrada por el tiempo y los ojos hundidos como si hubieran visto demasiadas despedidas. Cuando Tomás lo encontró, la lluvia todavía tenía la costumbre de limpiar las cosas, pero esa noche la lluvia solo resaltó la suciedad, las costillas que se marcaban como letras y una herradura sangrienta que no había sido tocada por manos amables en semanas. Tomás sabía leer el silencio más que cualquiera, el silencio de la casa vacía, el silencio de un pozo que ya no responde, el silencio que queda cuando una mujer se lleva consigo la risa de una vida entera. Y frente al caballo, el silencio fue una pregunta que exigía respuesta. ¿Qué se hace con un ser que nadie reclamó? ¿Se lo deja morir como se dejan marchitar objetos rotos? ¿O se le presta la única cosa que aún guarda valor en un mundo que ya no tiene paciencia? ¿Tiempo? La respuesta no llegó en forma de heroísmo ni de plan. Llegó en un gesto pequeño, torpe y urgente. Tomás apartó con los nudillos la manta húmeda que cubría al animal, y la noche, por un instante, pareció contener la respiración. ¿Podría un viejo granjero, con las manos ya cansadas de arar y coser, devolver la dignidad a un caballo que había sido arrancado de todo lo que conocía? Esa noche, mientras el viento murmuraba nombres que nadie dijo en voz alta, Tomás decidió no marcharse. Y esa decisión abriría una puerta que ninguno de los dos sabía que existía. Tomás tenía la espalda doblada por años de trabajo que no se cuentan en historias, sino en callos, conocidos por los vecinos, invisibles para las agencias. Su vida se medía en estaciones, siembra, cosecha, vendimia, y en el pequeño corral detrás de la casa, donde todavía aguardan una cuerda, una silla y una única foto enmarcada de su esposa sonriente, tomada cuando ambos eran jóvenes y creían que el tiempo vendría a hacer favores. Ella se había ido hacía 4 inviernos, no por muerte, sino por una ausencia más corrosiva. La distancia que crece entre dos personas cuando ya no comparten el mismo remanso de sueños. Tomás no hablaba mucho de eso. Prefería hablar con los objetos, con la taza de café que siempre volvía a colocar en el mismo punto de la mesa, con la radio que emitía blues antiguos a las 3 de la tarde, con los pies que conocían el mapa de su propio camino. El pueblo donde vivía era de esos sitios que parecen hechos para quien supo renunciar a la prisa. Allí la gente se saludaba con media sonrisa, y los secretos se guardaban más por cansancio que por prudencia. La granja de Tomás era modesta, un huerto que apenas daba para cubrir gastos, un silo con grano para invierno, y un establo que había conocido mejores años. Entre los vecinos circulaban historias sobre caballos maltratados, sobre subastas donde el precio de un ser vivo se medía en cheques y no en cuidado. Era fácil dejar las cosas marchitarse. Era más difícil detenerse. Tomás, sin embargo, tenía una manera de ver que no pertenecía a ninguno de los dos extremos. Él no era un hombre de grandes palabras, sino de actos pequeños que resistían al olvido. Una puerta engrasada, una viga reparada, un plato extra en la mesa. En la noche que encontró al caballo, Tomás regresaba de un trabajo nocturno en el campo. Sus botas arrastraban tierra, y su aliento dibujaba nubes bajo la luna. No buscaba compañía, buscaba silencio, pero el silencio se rompió con un sonido que no puede confundirse. Un gemido, hueco y largo como una oración, que venía del antiguo camino que llevaba al arroyo. Al acercarse, halló la figura negra recostada en la hojarasca, una sombra que parecía haber olvidado su propio nombre. Había en aquel animal una mezcla de majestuosidad deshecha y dignidad que resistía a cualquier reducción. Su pata delantera izquierda estaba herida. La piel asomaba enrojecida y una herrumbre de sangre en la herradura contaba una historia sin voz.
Tomás no buscó preguntas. Buscó remedio. Cubrió al caballo con una manta raída que guardaba como si fuera reliquia. Le acarició el pescuezo con manos que temblaban, no por miedo, sino por el peso de la ternura que a veces le brotaba sin aviso. En su bolsillo llevaba un lienzo con el retrato de una vida, una llave oxidada, un objeto que volvería a significar algo, y un pequeño frasco de yodo que guardaba por si acaso. Él conocía la soledad de los seres que nadie reclama. Sabía que rescatar no siempre es devolver a la normalidad. Muchas veces significa comenzar otra vida. La primera noche, el caballo se dejó tocar con la misma incertidumbre con la que un hombre acepta la mirada de su espejo. Al respirar, el animal aspiraba olor a heno, a lluvia reciente, a manos humanas. Cuando Tomás le acercó su rostro, el animal no retrocedió. Solo cerró los ojos como quien reconoce un paisaje que alguna vez fue propio. Esa quietud abrió una rendija en la coraza. Tomás, sin declararlo, sintió que el animal también cargaba una historia que esperaba ser escuchada. Plantó sin saberlo la primera semilla de un pacto. Yo te cuido hoy. Tú me recordarás algo que creí perdido. La mañana siguiente llegó con una claridad que parecía exigir pruebas. Tomás despertó antes del amanecer. Fue al establo y encontró al caballo de pie pero torpe, como si recordara vagamente cómo sostener el cuerpo que aún le pertenecía. Los ojos negros del animal eran espejos donde se leían destellos de familiaridad y destierro. Tomás limpió la herida con el frasco de yodo, apretó la venda con manos firmes y tosió, no por polvo sino para disipar la duda. ¿De dónde venía ese caballo? ¿Quién lo había abandonado? Los rumores en el pueblo no tardaron en llegar como ladrones silenciosos. Viene de la gran propiedad al norte, dijo el panadero. Lo vi cerca del camino de la vieja fábrica, murmuró la señora del correo. Nadie tenía la verdad, pero todos tenían una excusa para no involucrarse. Los primeros días fueron de fragilidad y de pequeñas victorias. El caballo comía con gula contenida, levantaba la cabeza ante el viento y, en breves momentos, movía las orejas como quien descifra un idioma que aún sabe usar. Tomás notó una cicatriz en su costado derecho, una línea que parecía escrita con el filo de un cuchillo. La cicatriz no hablaba, pero sugería un pasado donde el animal conoció violencia o huida. Cuando intentó acercar una rienda, el caballo retrocedió con un resoplido que dejó un reguero de incomodidad. Había en sus gestos una mezcla de desconfianza, con un orgullo que no abandonaba. Tomás entendió que la confianza no se compra, se gana con paciencia. A la semana una tormenta violenta llegó al pueblo, como si el cielo quisiera poner a prueba la nueva alianza. El viento dobló los árboles y el granero crujió como una vieja caja. La lluvia convirtió el camino en barro traicionero. Esa noche el caballo se negó a entrar al establo. Se quedó afuera, tieso, mirando hacia el norte como si estuviera esperando a alguien o a algo que no volvería. Tomás discutió con la decisión del animal como si discutiera consigo mismo. No puedes quedarte así afuera, viejo. Aquí no te comerá la lluvia, dijo en voz baja sabiendo que hablaba de más cosas que de lluvia. Cuando por fin lo guió dentro, notó que el animal cojeaba de un modo irregular. La herida, que parecía controlada, había empezado a supurar un hilo oscuro. La curación exigía más que vendas. Demandaba visitas al veterinario, medicamentos, días de reposo que a la granja no le sobraban. Tomás vendió una parte del grano que guardaba para el invierno, y a falta de efectivo, pidió ayuda al viejo Pedro, que aún guardaba herramientas y sabiduría. Al traer el veterinario, la comunidad se dividió. Algunos criticaron la inversión, llamaron a Tomás loco por empeñar recursos en lo que consideraban un animal sin valor. Otros en secreto lo miraron con una especie de envidia sorda. Tenían recuerdos que no se atrevieron a revivir. El caballo se convirtió en una prueba pública, no solo de la generosidad del granjero, sino de la capacidad de un pueblo para reconocer su propia humanidad.
A medida que pasaban las semanas, la relación entre Tomás y el caballo adquirió matices que ninguno de los dos esperaba. Había momentos de cerrazón total, resoplidos, orejas hacia atrás, un rumor de bronca que surgía cuando Tomás intentaba poner la rienda, y momentos de rendición absoluta, cuando el animal permitía que el granjero le limpiara las cascos, cuando dejaba descansar su cabeza en el hombro de Tomás, como quien apoya la última carga. El vínculo no fue lineal, fue un hilo que se tensaba y cedía, se cortaba y volvía a tejerse. A las 4 semanas, ocurrió algo que nadie imaginó. El caballo, que hasta entonces había evitado acercarse al porche donde la radio de Tomás tocaba blues, se quedó inmóvil cuando la melodía emergió. Sus ojos se humedecieron, como si la música hubiese removido una memoria protegida. Tomás sintió un escalofrío. ¿Podía una canción devolver la memoria a un ser que la había perdido? Aquella noche, el viejo granjero le contó al animal historias de su propio pasado, de su esposa, de los días de mercado, de la primera cosecha abundantemente buena, y notó que el caballo bajaba la cabeza, como si escuchara y guardara. Fue la primera señal de que en el animal no solo había heridas físicas. Había ausencias que reclamaban nombres, pero la paz era frágil. Un vecino con resentimiento por viejas rencillas, una parcela disputada, una palabra que nunca fue perdonada, decidió que la presencia del caballo traía problemas. Difundió que era peligroso, que atraería ladrones, que debía ser llevado a una subasta o a la perrera local disfrazada de solución. Tomás se enfrentó a miradas que eran cuchillos disfrazados de preocupación. Un día, el vecino dejó una nota anónima en la puerta de su casa. Cuida de lo que no es tuyo y perderás lo que es tuyo. La letra estaba impregnada de una amenaza soterrada. Tomás la sujetó con la yema de los dedos como quien sostiene una piedra que debe nombrar. Ese mismo mes, el granero sufrió un pequeño incendio, posiblemente por un cortocircuito. Nadie salió herido, pero el humo dejó una capa gris en todo. Mientras Tomás y los vecinos barrían ceniza, apareció una sombra en medio del tumulto. La marca de herrada en la tierra, reciente, que apuntaba hacia el norte. Nadie supo decir por qué la marca había aparecido esa noche de incendio. Solo se supo que el caballo había desaparecido del corral. Tomás corrió, con las botas embarradas y el corazón como un tambor. Lo encontró en el límite del campo, paralizado, mirando hacia el camino antiguo donde anoche se escuchó el primer gemido que lo llevó a Tomás. A su lado, medio enterrada en el barro, había una placa de metal doblada, con letras apenas legibles. Tomás la desenterró con las uñas. La placa tenía un sello que reconoció de inmediato. Pertenecía a la finca del norte, a la que muchos del pueblo respetaban y temían en igual medida. Cuando leyó la placa, el aire se detuvo un instante. El nombre que apareció grabado allí era familiar por razones que excedían la furia de los vecinos. Era el apellido de una familia que había dejado una herida antigua en Tomás. Y bajo ese apellido, un número que coincidía con un lote vendido hacía años, donde se hablaba en voz baja de animales desaparecidos y de acuerdos silenciosos. ¿Qué relación tenía aquel caballo con ese pasado cerrado que Tomás creyó enterrado? La pregunta se plantó como una raíz que prometía abrir profundas grietas, y mientras el cielo se oscurecía con nubes bajas, Tomás comprendió que aquello ya no era solo sobre curar una pata. Era sobre exponer verdades que muchos preferirían mantener tapadas. Estaba dispuesto a remover ese barro. ¿Qué iba a encontrar si lo hacía? Los meses que siguieron fueron de una cura lenta y de pequeñas respuestas que no siempre parecían avanzar en línea recta. El caballo recuperó peso. Su paso se volvió menos vacilante y, con la paciencia de Tomás y las curas del veterinario, la cojera se transformó en una marcha que ya no parecía avergonzada. En las noches largas, Tomás tocaba aquella placa de metal que había desenterrado y se la guardaba en el bolsillo del delantal,
junto a la llave oxidada que había llevado siempre. La placa le pesaba como una promesa. El pueblo murmuraba y el viento llevaba noticias. Pero llegó un día en que los murmullos se volvieron imposibles de ignorar. Una carreta con el sello de la finca del norte apareció en el mercado con hombres que preguntaban por precios de tierra, por caballos de trabajo, por nombres que Tomás conocía demasiado bien. Esa mañana, Tomás tomó una decisión que había meditado entre tazas de café y silencios. Iría a la finca. No era valentía teatral, era el hambre de cerrar una herida que le dolía en los huesos tanto como la espalda rota de tanto arar. Preparó al caballo. Le cepilló la crin hasta que brilló por la primera vez en años. Le ajustó la vieja cincha con manos que sabían medir para no apretar demasiado. Antes de salir le habló muy quedo, con esa voz que solo se usa para pedacitos de verdad. Hoy te llevaré a donde empezaste. Si encontramos algo, lo haremos visible. El animal inclinó la cabeza y olfateó su palma como quien reconoce un mapa. El camino hacia la finca del norte tenía el mismo perfil que una cicatriz. Curvas viejas, árboles que miraban como testigos, piedras que conocen los pasos de generaciones. Tomás llegó al portón oxidado cuando el sol aún no encontraba su fuerza completa. Los guardias lo miraron con la mezcla de desdén y curiosidad que suelen guardar los que creen pertenecer a la certeza del poder. Tomás mostró la placa. Uno de los hombres se rió, pensando que se trataba de un viejo que buscaba problemas. Otros cerraron las puertas con la clasista seguridad de quien sabe que la ley se adapta a quien tiene dinero. Tomás, sin embargo, llevaba algo que no se compra: la verdad de su cuerpo y la memoria del animal a su lado. Entraron por un camino lateral, donde el barro guardaba huellas recientes. El caballo, en un gesto que parecía más instinto que orden, tiró de la rienda hacia un cobertizo medio oculto por zarzas. La puerta estaba asegurada con cadenas y olor a aceite viejo. Cuando Tomás levantó la cadena con manos que ya no temblaban, una brisa salió como si exhalara secretos largos. Dentro, entre montones de paja y cajas cubiertas de polvo, había caballos reducidos a sombras, con ojos que brillaban sin saber su destino. Algunos tenían los cascos marcados con sellos que Tomás reconoció. El mismo sello pequeño que aparecía en la placa. En un rincón, atado con una cuerda floja, una serie de objetos esperaban: herraduras, un cuaderno con números y una foto arrugada. La fotografía, esa pieza que la memoria guarda cuando la justicia tarda, mostró, en blanco y negro, la entrada de la casa de Tomás muchos años antes, con una mujer joven que reía y un potro negro al lado. En la esquina, casi ilegible, existía una dedicatoria con un apellido que Tomás supo leer sin vacilar. La sangre se le hizo un eco en la garganta. Esa mujer era ella. La foto traía un tiempo que hasta entonces había parecido perimido. Una cara que volvía a mirarlo desde el pasado con ojos que él recordaba solo en sueños. Junto a la foto, un sobre amarillo con papel seco albergaba una carta. Tomás la abrió. Las palabras eran de ella. Hablaban de miedo y de una decisión tomada para salvarlos a ambos. Hablaban de amenazas veladas por parte de la familia de la finca, de caballos requisados en noches sin nombre, de intentos de comprar silencio con barnices y sonrisas. Me fui porque creí que era la única manera de que no te hicieran daño, escribió. No pude explicarlo y no quise arriesgar lo que teníamos. Si alguna vez vuelves y encuentras esto, sabrás que no te abandoné por falta de amor, sino por exceso de miedo. La carta tembló en las manos de Tomás como una hoja en viento tibio. En ese instante, la puerta del cobertizo crujió. Voces graves se acercaban. No habían salido de la sombra por accidente. Alguien había notado movimiento o alguien quiso que se notara. El aire se volvió denso, hecho de cuentas pendientes. Los hombres de la finca aparecieron en la entrada, como una pared de ropa y amenazas. Sus miradas buscaban confirmar que Tomás había entrado a donde no debía. Uno de ellos alzó la voz y pidió que se identificara. Tomás no buscó pelea. Sacó la foto, la carta y la placa.
y la sostuvo como quien muestra un espejo que no miente. «Esto pertenece a mi casa», dijo con voz que no era de alarde sino de exigencia, «y a estos animales los han escondido». La discusión escaló con la rapidez de un relámpago sobre el agua. Palabras duras, promesas de demandas, insinuaciones de viejas rencillas. Los hombres rodearon el cobertizo. En un movimiento que nadie planeó, el caballo resopló y golpeó la puerta con su pecho. El ruido fue un latigazo. El animal se abrió paso, empujó y salió al claro con una fuerza que nadie esperaba. Sus orejas fueron un radar y sus ojos, 2 carbones encendidos. Al verlo, uno de los hombres, el mismo cuyo apellido figuraba en la placa, dio un paso hacia adelante con la intención de dominar la situación. Fue un gesto muy humano, acercarse a quien se considera superior. El caballo, sin embargo, no aceptó la cercanía. Dio un brinco, levantó la cabeza y con un movimiento breve y categórico, lanzó hacia el hombre una herradura vieja que había rodado desde la paja. La herradura golpeó una caja que, al caer, dejó al descubierto documentos que nadie esperaba. Registros de compra, facturas, nombres de propietarios que desaparecieron. El silencio que siguió fue denso como una mañana de invierno. El hombre que había sido objetivo del desprecio bajó las manos, no tanto por dolor, sino porque el gesto había sido humillante en público. Tomás aprovechó el instante, caminó entre los hombres con la foto pegada al pecho, con la carta en la otra mano, y mostró los documentos que salían de las cajas como peces que emergen a la superficie. Transacciones, certificados falsificados, transferencias que justificaban la apropiación de tierras y caballos a nombre de empresas pantalla. Aquello era evidencia. Allí, en aquel polvo donde tanto dolor había sido guardado, se desplegaba la verdad en forma tosca, y el pueblo que había sostenido su silencio empezaba a mirar. Fue la acción más peligrosa y pura que Tomás había hecho en años. Exponer lo que otros protegían con miedo y con dinero. La gente del pueblo, atraída por el ruido, llegó como una marea lenta. Algunos sollozaron al ver las fotos de sus animales perdidos. Otros recordaron nombres que creían olvidados. La familia de la finca mandó mensajeros, abogados, palabras que buscaban resolver con billetes lo que la vida no permite comprar. Pero esa tarde la verdad había perdido el encanto de la discreción. El caballo se acercó a Tomás, apoyó la cabeza en su hombro con una confianza que no se pide, que se entrega. En ese contacto, en ese peso cálido, Tomás sintió que había girado la clave que abre puertas cerradas. La decisión ya no era solo suya, había sido tomada por la vida misma. Las semanas siguientes fueron un ajuste de cuentas lento y a veces cruel. La prensa local, antes indiferente, comenzó a registrar las denuncias que Tomás y otros presentaron. El ayuntamiento abrió una investigación. La policía allanó instalaciones. Registros que durante años habían estado sellados empezaron a mostrarse como fragmentos de una verdad que dolía porque golpeaba la comodidad de muchos. Algunos vecinos tomaron partido en silencio. Otros hablaron en voz alta por primera vez en décadas. La comunidad, que hasta entonces había sido espectadora, se encontró obligada a actuar. Para Tomás no fue un triunfo sencillo. La justicia tardó en llegar, y en el ínterin sufrió amenazas y pequeñas represalias. Neumáticos pinchados, puertas rayadas, miradas que arrojaban hielo. Pero también recibió gestos inesperados. Vecinos que dejaron panes en su portal, una mujer que le trajo medicinas, un chico del pueblo que ofreció horas de trabajo en el campo para ayudar a cuidar a los caballos. La verdad había dividido el aire entre rancor y solidaridad. El caballo, por su parte, se convirtió en un símbolo, no un emblema político, sino la evidencia viviente de que las cosas pueden rescatarse cuando alguien decide sostenerlas. En un hallazgo que dolió y consoló a la vez, la carta de la mujer trajo nombres que fueron la pieza final en el rompecabezas. Ella había dejado pistas, pequeñas grietas por donde corría la luz, menciones a fechas,
a una conversación en la estación, a una promesa rota por miedo. Alguien, una amiga que todavía vivía en la ciudad, reconoció una dirección y contactó a Tomás. Allí, en una caja oculta, habían guardado pruebas que ella no había podido presentar por temor. Aún así, su gesto de esconder evidencia fue un acto de amor. Había preferido ser la sombra antes que provocar una guerra. Tomás lo entendió con una tristeza que sanó. La gente fue recuperando lo suyo. Animales fueron devueltos a granjas que los reclamaban. Algunas tierras regresaron a manos de sus dueños originales. Y en el proceso, el pueblo perdió el miedo que lo había congelado. No todo se resolvió con rapidez. Algunas familias prefirieron irse antes que enfrentar lo que salió a la luz. La vida, sin embargo, retomó un pulso distinto. Más vigilante, menos complaciente. Tomás, por su parte, encontró en cada paso la confirmación de que había hecho lo correcto. No por gloria, sino por coherencia con lo que había sido su vida. Mantener lo que vale cuando nadie más parece dispuesto. Una tarde, mientras reparaba la viga del corral, encontró una pequeña caja metálica escondida en una viga. Dentro, una medalla oxidada y una carta breve dirigida a él, escrita de puño y letra por su esposa mucho tiempo atrás. Si lees esto, significa que no pudimos hablar. Quise protegernos a mi manera. Había allí una sensación que no era de traición, sino de complejidad humana. Tomás no sintió rabia, sino una pena que se transformó en comprensión. La carta no borró las ausencias, pero añadió matices que le permitieron entender. El caballo, que lo miraba desde el otro lado del corral, pareció reconocer el cierre como si entendiera que una historia puede terminar sin dramatismos, solo con la verdad puesta en su sitio. El tiempo consolidó heridas, no en el sentido de cicatriz que oculta, sino en forma de costura que hace funcional la piel. Tomás plantó un árbol en el borde del campo, un roble robusto que crecía junto a la vieja placa que finalmente fue colocada en el portón del corral, no como recuerdo de un adversario, sino como reconocimiento de lo que se había logrado. La gente del pueblo fue pasando por allí, dejando una flor o una mano sobre la corteza. El caballo, al que llamaron negro, por ausencia de imaginación que es también ternura, llegó a caminar por el prado con paso seguro y ojos que ya no contenían solo miedo. A veces se detenía frente al porche donde la radio aún tocaba blues y daba un relincho quedo, como quien recuerda una canción que cura. Tomás volvió a acomodar la foto de ella en el marco, aunque ahora no como cosa sacrosanta sino como evidencia de una vida compartida y de decisiones humanas complejas. No hubo reconciliación teatral. Hubo reconocimiento. En las noches cuando el viento baja y los grillos hacen su trabajo de compañía, Tomás se sienta en la puerta con una taza de café y mira al caballo. El animal se acerca, apoya la cabeza en su regazo y cierra los ojos. No hay palabras grandes entre ellos. Las manos de Tomás, esas manos que una vez fueron campo y ahora son reparación, recorren la crin. Ese gesto pequeño contiene todo lo que antes estuvo fragmentado. Perdón, cuidado, memoria. La finca del norte sufrió cambios que la comunidad exigió. Gestores nuevos, auditorías, familias que volvieron a recibir lo que era suyo. Nada reparó del todo los años de silencio, pero la verdad había sembrado una manera distinta de mirar. Para Tomás, la cosecha más notable no fue la devolución de tierras ni las disculpas baratas. Fue la posibilidad de cerrar un capítulo que le había pesado en el costado. Encontró en la carta de su esposa las razones, no para excusar sino para comprender, y en la mirada del caballo un pacto renovado. Siguen juntos, hasta el final que toque. En la última escena de su vida cotidiana, la que ya no necesita luces ni aplausos, Tomás y Negro caminan hasta el borde del campo al atardecer. Donde antes hubo una herida abierta, ahora hay un surco que se llenó de semillas. Tomás planta la mano en la tierra, aprieta,
y siente el mundo como algo que puede cuidarse. Negro baja la cabeza y muerde suavemente la hierba. Luego eriza las orejas y mira hacia la loma donde, años atrás, la risa de su esposa se confundía con el viento. Es un gesto pequeño, casi imperceptible pero suficiente. Ambos saben que la vida continúa, que la dignidad puede resurgir de lo roto. La última línea de la historia no es estruendosa. Es un silencio que pesa y sana a la vez. Tomás se inclina sobre el caballo, apoya la frente en su cuello y escucha, y el caballo, que ha conocido la brutalidad y la ternura, cierra los ojos como quien descansa en el lugar donde finalmente pertenece. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana para no perderte más relatos que buscan abrir cicatrices y transformarlas en esperanza. Comparte esta historia con alguien que aún cree que lo perdido no puede volver. Tu suscripción es un gesto pequeño que ayuda a historias como esta a encontrar oídos dispuestos a escuchar.